Había una vez una alfarera que pasó 20 años de su vida intentando crear el cuenco perfecto. Cada pieza que salía de sus manos era examinada con ojos críticos, cada curva medida, cada grosor calibrado. Y cada pieza, sin excepción, terminaba destruida por sus propias manos. Porque siempre había algo que no estaba bien. Una ligera asimetría. Un tono desigual en el esmalte. Una textura que no era exactamente como ella lo había imaginado. Hasta que un día, cansada y con las manos temblorosas, dejó caer su obra más pulida. El cuenco se rompió en el suelo de su taller. Y en ese momento de destrucción accidental, descubrió algo que cambiaría no solo su arte, sino su forma de vivir. Lo que estás por escuchar es una historia que ha cambiado la perspectiva de miles de personas sobre sus propias vidas imperfectas. Hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más liberadoras de la tradición zen japonesa. Una filosofía que no te pide que te arregles, que no te exige que mejores, que no te promete una versión perfecta de ti mismo. Te voy a hablar de Wabi-sabi. Y si nunca has escuchado estas palabras, prepárate. Porque esta enseñanza tiene el poder de quitarte un peso que tal vez has estado cargando toda tu vida sin saber que podías soltarlo. Tal vez tú también sientes que algo en ti debería ser distinto. No necesariamente roto, solo diferente. Mejor. Más completo. Más correcto. No estás solo en eso. Y esta historia va a mostrarte por qué esa sensación existe, y más importante aún, cómo puedes empezar a vivir sin ella. De su abuela, que trabajaba con las manos relajadas y una sonrisa constante, Yuki vivía en tensión permanente. Cada cuenco, cada vasija, cada plato que creaba pasaba por un escrutinio implacable. Sus propios ojos eran su juez más severo. Esto no está bien, se decía mientras giraba una taza recién horneada. El borde es irregular. Esto no puede venderse así. Y la taza se iba al montón de piezas rechazadas. Un montón que crecía mes tras mes, año tras año. Los clientes del pueblo no entendían. Venían a su taller y miraban esas piezas imperfectas con admiración. ¿Puedo comprar esta?, preguntaban señalando un cuenco del montón de rechazos. No, respondía Yuki con firmeza. Esa pieza tiene defectos. No está a la altura. Pero es hermosa, insistían. Yuki negaba con la cabeza. Para ella, la belleza solo existía en la perfección. Y la perfección era algo que siempre parecía estar un paso más allá de lo que sus manos podían crear. Gancho segundo, 4. Con el tiempo, esta búsqueda constante empezó a afectarla de formas que ella misma no notaba. Se despertaba en medio de la noche pensando en piezas que había destruido años atrás. Tal vez pude haberla salvado, pensaba. Tal vez con un poco más de trabajo. Durante el día, sus manos temblaban ligeramente cuando trabajaba el barro. No de emoción, sino de miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a crear algo imperfecto. Miedo a decepcionar esa imagen interna que tenía de lo que su trabajo debía ser. La gente del pueblo empezó a notar que Yuki ya no sonreía. Que caminaba con los hombros tensos. Que sus ojos, antes brillantes, ahora solo mostraban cansancio. ¿Estás bien?, le preguntaba su vecina. Estoy bien, respondía Yuki. Solo ocupada. Pero no estaba ocupada. Estaba atrapada. Atrapada en una exigencia que nadie le había impuesto excepto ella misma. Atrapada en la idea de que su valor dependía de crear algo perfecto. Y cada día que pasaba sin lograrlo, se sentía más vacía. Hasta que llegó aquel día de invierno que cambiaría todo. Era una mañana fría de enero.
Yuki había pasado 3 semanas trabajando en lo que ella consideraba su obra maestra. Un cuenco de té ceremonial. Había medido cada proporción, controlado la temperatura del horno con precisión milimétrica, aplicado el esmalte en capas perfectamente uniformes. Cuando finalmente lo sacó del horno y lo vio terminado, algo en su pecho se expandió. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había alcanzado la perfección que tanto buscaba. Lo colocó sobre su mesa de trabajo para examinarlo con luz natural. Giró el cuenco lentamente. Cada ángulo parecía correcto. Cada curva fluía con armonía. No había grietas visibles, no había irregularidades en el color. Este es el que guardaba, susurró para sí misma. Pero entonces, mientras lo levantaba para mirarlo más de cerca, sus manos exhaustas por años de tensión traicionaron su agarre. El cuenco se resbaló entre sus dedos. Todo ocurrió en cámara lenta. Vio cómo el cuenco caía, cómo giraba en el aire, cómo se estrellaba contra el suelo de madera de su taller. El sonido del impacto resonó en el silencio. El cuenco no se destruyó completamente. Se partió en 3 pedazos grandes y varios fragmentos pequeños. Yuki se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando los pedazos en el suelo, sintiendo como algo dentro de ella también se rompía. Se arrodilló lentamente y recogió los fragmentos con manos temblorosas. Los llevó a su mesa, y sin saber muy bien por qué, comenzó a ordenarlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Y entonces vio algo que nunca había visto antes. Era una mañana fría de enero. Yuki había pasado 3 semanas trabajando en lo que ella consideraba su obra maestra. Un cuenco de té ceremonial. Había medido cada proporción, controlado la temperatura del horno con precisión milimétrica, aplicado el esmalte en capas perfectamente uniformes. Cuando finalmente lo sacó del horno y lo vio terminado, algo en su pecho se expandió. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había alcanzado la perfección que tanto buscaba. Lo colocó sobre su mesa de trabajo para examinarlo con luz natural. Giró el cuenco lentamente. Cada ángulo parecía correcto. Cada curva fluía con armonía. No había grietas visibles, no había irregularidades en el color. Este es el que guardaba, susurró para sí misma. Pero entonces, mientras lo levantaba para mirarlo más de cerca, sus manos exhaustas por años de tensión traicionaron su agarre. El cuenco se resbaló entre sus dedos. Todo ocurrió en cámara lenta. Vio cómo el cuenco caía, cómo giraba en el aire, cómo se estrellaba contra el suelo de madera de su taller. El sonido del impacto resonó en el silencio. El cuenco no se destruyó completamente. Se partió en 3 pedazos grandes y varios fragmentos pequeños. Yuki se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando los pedazos en el suelo, sintiendo como algo dentro de ella también se rompía. Se arrodilló lentamente y recogió los fragmentos con manos temblorosas. Los llevó a su mesa, y sin saber muy bien por qué, comenzó a ordenarlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Y entonces vio algo que nunca había visto antes. Las grietas del cuenco roto formaban patrones inesperados. Líneas irregulares que atravesaban la superficie como ríos en un mapa. Y en esas líneas, Yuki vio algo extraño, veía historia. Veía el momento exacto del impacto. Veía el peso de la caída. Veía la fragilidad del material, de alguna forma, también veía la fragilidad de su propia vida. Sin pensarlo demasiado, hizo algo que nunca antes había hecho. En lugar de tirar los pedazos, decidió repararlos. Pero no de la forma tradicional, donde intentaría esconder las grietas.
No. Algo en ella quería hacer lo contrario. Quería resaltar las fracturas, hacerlas visibles, convertirlas en parte de la pieza en lugar de ocultarlas como un secreto vergonzoso. Tomó polvo de oro y lo mezcló con resina. Con paciencia, comenzó a unir los fragmentos, rellenando cada grieta con esta mezcla dorada. El proceso le tomó horas. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en años, trabajaba sin miedo. Cuando terminó, se sentó frente al cuenco reparado y lo observó bajo la luz de la tarde. El cuenco ya no era perfecto. Las líneas doradas atravesaban su superficie como cicatrices luminosas. Cada grieta contaba la historia de su caída. Y sin embargo, había algo en esa pieza que no existía en ninguna de sus creaciones perfectas. Había vida. Había verdad. Había belleza en la honestidad de mostrar que algo se había roto y había sido reconstruido. Por primera vez en 20 años, Yuki sintió algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, Yuki colocó el cuenco reparado en la entrada de su taller. No lo escondió. No lo guardó en un rincón. Lo puso en el lugar más visible, donde todos pudieran verlo. Los primeros clientes que entraron se detuvieron frente al cuenco. Lo observaron en silencio. Yuki esperaba que lo rechazaran, que dijeran que estaba roto, que ya no servía. Pero lo que escuchó fue diferente. «Es hermoso», dijo una anciana. «Puedo ver su historia». «Nunca había visto algo así», comentó otro cliente. «Es como si el cuenco hubiera vivido algo y lo estuviera compartiendo». «¿Está a la venta?», preguntó un comerciante de la ciudad. Yuki negó con la cabeza. No porque la pieza no estuviera a la altura, sino porque necesitaba quedarse con ella. Necesitaba recordar lo que había aprendido. Esa noche, mientras cerraba su taller, Yuki se sentó frente al cuenco reparado y recordó algo que su abuela le había dicho muchos años atrás, cuando era solo una niña. Yuki, le había dicho la anciana mientras trabajaban juntas el barro, la perfección no existe en la naturaleza. Ni en los árboles, ni en las montañas, ni en el agua. Todo lo vivo tiene irregularidades, asimetrías, marcas del tiempo. Y sin embargo, ¿hay algo más bello que un bosque antiguo o un río que ha tallado su camino a través de las rocas? En ese momento, Yuki no había entendido. Pensaba que su abuela solo intentaba consolarla después de haber arruinado una pieza. Pero ahora, mirando el cuenco con sus grietas doradas, entendió. Su abuela le estaba hablando de Wabi-sabi. Wabi-sabi. Dos palabras que juntas nombran algo difícil de traducir. Wabi habla de la belleza de lo simple, lo austero, lo que no necesita adornos para existir. Sabi habla de la belleza que trae el tiempo, el desgaste, la pátina de lo vivido. Juntas, estas palabras forman una filosofía que mira la imperfección no como un defecto, sino como una característica inherente a todo lo que existe. Una forma de ver la vida que acepta la transitoriedad, la incompletud, la irregularidad como parte natural de la existencia. Yuki comenzó a investigar más sobre esta filosofía. Visitó templos antiguos donde los maestros zen le explicaron que Wabi-sabi no es solo una forma de hacer arte, es una forma de vivir. «Mira este templo», le dijo un monje anciano, señalando las vigas de madera desgastadas por siglos. ¿Ves cómo la madera se ha oscurecido con el tiempo? ¿Ves las grietas, las marcas, las irregularidades? Podríamos reemplazarlas con madera nueva, pulida, perfecta. Pero entonces perderíamos la historia. Perderíamos la verdad de que este templo ha estado aquí, sosteniendo a generaciones, resistiendo tormentas, albergando oraciones. El monje hizo una pausa. Lo mismo pasa con las personas. ¿Tú tienes grietas, Yuki? Todos las tenemos.
La pregunta no es cómo esconderlas, sino si puedes aprender a verlas como parte de tu belleza, no a pesar de ellas. Esas palabras resonaron en Yuki de una forma que no podía explicar. Durante 20 años había vivido en guerra consigo misma, intentando eliminar cada imperfección, cada error, cada señal de que era humana y por lo tanto falible. Antes de continuar con lo que Yuki descubrió después, quiero pedirte algo. Si esta historia está tocando algo en ti, si reconoces esa voz que te dice que deberías ser distinto, mejor, más completo, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas antiguas que te ayudan a vivir con menos peso, con más honestidad, con más paz. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Cada semana publicamos contenido que puede cambiar tu relación contigo mismo. Ahora volvamos con Yuki, porque lo que viene es lo más importante. Yuki regresó a su taller con una decisión clara. Ya no intentaría crear piezas perfectas. En su lugar, comenzaría a crear piezas honestas. Empezó a trabajar de una forma completamente diferente. Ya no medía cada milímetro. Ya no destruía piezas por pequeñas irregularidades. En lugar de eso, permitía que el barro se expresara, que tomara formas ligeramente asimétricas, que mostrara las marcas de sus dedos. Dejó de controlar tanto la temperatura del horno, permitiendo que el fuego creara patrones únicos e irrepetibles en los esmaltes. Algunas piezas salían con gradaciones de color inesperadas. Otras mostraban pequeñas burbujas o texturas que antes habría considerado defectos. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Sus piezas empezaron a venderse más que nunca. La gente viajaba desde otras ciudades solo para comprar en su taller. Pero más importante que eso, la gente compraba no a pesar de las imperfecciones, sino precisamente por ellas. Cada pieza es única, decían los clientes. Puedo sentir que hay algo vivo en esto. Algo real. Tenían razón. Había algo diferente en esas piezas. No eran productos fabricados en masa intentando verse idénticos. Eran creaciones individuales, cada una con su propia personalidad, su propia historia, su propia forma de existir en el mundo. Yuki también notó un cambio en sí misma. Sus manos ya no temblaban cuando trabajaba. Dormía mejor. Sonreía más. La tensión constante en sus hombros comenzó a desaparecer. No era que ahora todo fuera fácil o perfecto en su vida. Seguía habiendo días difíciles. Seguía cometiendo errores. Seguía creando piezas que no salían como esperaba. Pero ya no los veía como fracasos. Los veía como parte del proceso. Como parte de ser humana. Como parte de crear algo con las manos y el corazón en lugar de solo con la mente. Un día, una mujer joven entró al taller de Yuki. Traía consigo una vasija antigua que había heredado de su madre. La vasija tenía una grieta profunda que la atravesaba de arriba abajo. ¿Puedes repararla?, preguntó la joven con los ojos húmedos. Sé que está rota, pero era de mi madre. No puedo simplemente tirarla. Yuki tomó la vasija con cuidado y la examinó. La grieta era profunda, casi dividía la pieza en dos. Pero también veía algo más en esa fractura. Veía amor. Veía memoria. Veía años de estar en una mesa familiar, sosteniendo flores, siendo parte de una vida. No solo puedo repararla, dijo Yuki con una sonrisa. Voy a hacer que esta grieta se convierta en la parte más hermosa de la pieza. Durante los siguientes días, Yuki aplicó la técnica del kintsugi, el arte de reparar con oro que había aprendido cuando reparó su propio cuenco. Rellenó la grieta con resina mezclada con polvo de oro, resaltando la fractura en lugar de esconderla. Cuando la joven regresó por la vasija, se quedó sin palabras.
La grieta dorada brillaba bajo la luz, transformando lo que antes era un defecto en una característica única y hermosa. «Es más bella ahora que cuando estaba intacta», susurró la joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ahora puedo ver su historia. Puedo ver que sobrevivió. Puedo ver que incluso rota, sigue siendo valiosa». Yuki asintió. «Igual que tú. Igual que yo. Igual que todos». Los años pasaron. Yuki envejeció. Sus manos, que una vez temblaban de tensión, ahora temblaban ligeramente por la edad. Su espalda se encorvaba un poco más cada año. Aparecieron arrugas en su rostro, marcas del tiempo que antes habría intentado esconder. Pero ahora, cuando se miraba en el espejo, no veía defectos. Veía una vida vivida. Veía experiencia. Veía las grietas doradas de su propia existencia. Un día, mientras trabajaba en su taller, llegó una joven que le recordó a sí misma 20 años atrás. La muchacha traía varias piezas de cerámica que había hecho. «Maestro Yuki», dijo la joven con voz temblorosa, «¿podría ver mi trabajo y decirme qué estoy haciendo mal? He intentado durante años crear piezas perfectas, pero siempre hay algo que no está bien. Siempre hay algún defecto». Yuki miró las piezas. Eran técnicamente impecables. Cada curva era precisa, cada superficie era uniforme. Pero faltaba algo. Faltaba alma. Faltaba la huella de las manos que las habían creado. «¿Qué ves cuando miras estas piezas?», preguntó Yuki. «Veo todos los errores», respondió la joven inmediatamente. «Aquí el esmalte no es completamente uniforme. Aquí hay una pequeña burbuja. Aquí». «Detente», interrumpió Yuki con suavidad. «Ahora quiero que hagas algo diferente. Quiero que mires esta pieza que acabo de terminar». Yuki le mostró un cuenco que claramente era asimétrico. Uno de los lados era ligeramente más alto que el otro. El esmalte tenía gradaciones de color, más oscuro en algunos lugares, más claro en otros. «¿Qué ves?», preguntó Yuki. La joven titubeó. Veo irregularidades». «¿Y?», insistió Yuki. Y también veo algo hermoso. Veo que cada ángulo se ve diferente. Veo que tiene movimiento, vida. Veo que». «¿Ves lo que es?», completó Yuki. «No lo que debería ser. Lo que es». Yuki llevó a la joven a la parte trasera de su taller, donde todavía guardaba aquel primer cuenco reparado con oro. El que se había caído de sus manos hace tantos años. «Este cuenco me enseñó algo que cambió mi vida», dijo Yuki. «Me enseñó que la belleza no está en la ausencia de grietas, sino en la honestidad de mostrarlas. Que el valor no está en ser perfecto, sino en ser real». Tomó el cuenco entre sus manos ancianas. «Durante 20 años intenté crear el cuenco perfecto. Y lo único que logré fue vivir en tensión constante, destruir cientos de piezas hermosas y alejarme de la verdadera belleza de mi arte. Pero entonces este cuenco se rompió. Y en ese momento de destrucción, encontré algo más valioso que la perfección. Encontré la verdad. Y la verdad es que nada está terminado. Nada es perfecto. Nada permanece igual para siempre. Y eso no es un problema. Eso es la vida». La joven escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. «Las grietas en este cuenco cuentan una historia», continuó Yuki. «Cuentan la historia de una mujer que intentó ser perfecta y fracasó. Pero también cuentan la historia de cómo esa mujer aprendió a soltar. A permitir. A vivir sin estar en guerra constante consigo misma». Yuki le entregó el cuenco a la joven.
Quiero que te quedes con él. Y cada vez que lo mires, quiero que recuerdes algo: tus imperfecciones no son errores. Son la prueba de que estás viva. De que has intentado cosas. De que has caído y te has levantado. De que eres humana. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser honesta. Con tu arte. Con tu vida. Contigo misma. Yuki vivió hasta los 90 años. Cuando murió, dejó un taller lleno de piezas hermosamente imperfectas. Cada una única. Cada una con su propia historia. Cada una un testimonio de que la belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad. En su funeral, cientos de personas trajeron las piezas que habían comprado a lo largo de los años. Cuencos con pequeñas asimetrías. Vasijas con gradaciones de color inesperadas. Platos con texturas irregulares. Y muchas piezas reparadas con oro, mostrando sus grietas con orgullo. Ella nos enseñó a ver de forma diferente, dijo uno de sus clientes más antiguos. Nos enseñó que no tenemos que esconder nuestras fracturas. Que podemos convertirlas en parte de nuestra belleza. Y esa es la enseñanza de Wabi Sabi. No es una filosofía que te pide que te arregles. No te exige que mejores. No te promete una versión perfecta de ti mismo. Te ofrece algo más profundo y más liberador: permiso para ser humano. Permiso para tener grietas. Permiso para estar incompleto. Permiso para existir tal como eres, con todas tus imperfecciones, y aún así reconocer tu propia belleza. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Cuántos años has pasado intentando ser perfecto? ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y solo has visto lo que falta, lo que está mal, lo que debería ser diferente? ¿Cuántas partes de ti mismo has escondido porque no encajaban con la imagen de cómo deberías ser? Wabi Sabi te invita a hacer algo radical: dejar de luchar contra tu propia naturaleza. No para rendirte. No para estancarte. Sino para vivir desde un lugar de honestidad en lugar de exigencia. Tus dudas no son fallas. Tu cansancio no es debilidad. Tus cicatrices no son vergüenzas. Son las grietas doradas de tu existencia. Son la prueba de que has vivido, de que has intentado, de que has sido lo suficientemente valiente como para estar en el mundo a pesar de tu fragilidad. No necesitas arreglarte antes de permitirte estar en paz. La paz no es el premio al final del camino de la perfección. La paz aparece cuando dejas de exigir que el camino sea perfecto. Tal vez hoy no sientas alivio inmediato. Tal vez mañana vuelvan las dudas. Tal vez la exigencia regrese. Eso también es parte del proceso. Wabi Sabi no promete que todo será fácil de inmediato. Solo te recuerda que no tienes que estar terminado para tener valor. La vida continúa imperfecta. Incompleta. Y aún así, profundamente viva. Si esta historia tocó algo en ti, si algo de lo que Yuki descubrió también lo necesitas descubrir tú, te invito a que te suscribas a Sabiduría Zen. Cada semana compartimos enseñanzas que te ayudan a vivir con menos peso y más verdad. Dale like a este vídeo si resonó contigo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no tiene que ser perfecto para ser valioso. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es la grieta dorada de tu vida? ¿Qué imperfección tuya estás aprendiendo a aceptar? Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, recuerda, tus grietas no te hacen menos bello. Te hacen real. Y lo real siempre será más valioso que lo perfecto. Hasta pronto.